suelo hacer una pregunta introductoria, en este caso una pregunta para conocer un poco más al autor, con una respuesta breve por su parte, y es que llama la atención en esta breve reseña académica o profesional de Fran, ese estudio en el que habla del descenso a los infiernos, fíjense el título, el descenso a los infiernos en la literatura en español. Bueno, ¿cómo te atreviste a decir eso, a hacer ese estudio? ¿De qué va? A ver, es un trabajo que quise plantear para el trabajo final de carrera. Todo empezó cuando leí por primera vez ya con cierto carácter analítico, Luces de Bohemia. Al leer esa obra de teatro, pues te das cuenta que desde el punto de vista de la estructura hay un proceso que te va llevando cada vez a un mayor sobrecogimiento hasta que lleva a un infierno absoluto, que es cuando un poeta acaba muriendo en la calle y su amigo, borracho, le roba, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, empiezas a pensar, ¿qué puede subyacer para construir esta estructura? Empiezas a leer y te das cuenta que esa idea, esa arquitectura, ya la encontramos en los clásicos, en los mitos, por ejemplo, de Orfeo, ¿no? Donde hay un héroe que por una determinada motivación viaja al infierno, en este caso buscando a su amada, ¿no? A Eurídice. A partir de ahí, ahora ya sí, teniendo claro que existe una estructura, te das cuenta que tampoco ha sido estudiada en la literatura en español. Entonces planteé, a partir de una serie de lecturas que hicimos en la universidad, aunque podrían haber sido muchas, cómo esa estructura o este motivo se va repitiendo a lo largo de nuestras letras y permite, pues, construir unas obras que son muy coherentes y sobrecogen en su lectura. Además, nuestra literatura permite darle una versión muy amplia. He dicho Luces de Bohemia. Pedro Páramo, por ejemplo, es un caso que todos podremos recordar, ¿no? Cómo va descendiendo hasta descubrir que el protagonista está muerto, ¿no? Va entrando en Comala, en un infierno. Pero es que también nuestra literatura es tan fructífera que juega con ese mito. Si nos vamos a Cervantes, a su genialidad, encontramos a Altisidora, una que esta vez se plantea desde un punto de vista paródico el descenso a los infiernos, en el que esta vez lo utiliza, claro, con una intención de parodiar el Quijote de Avellaneda. En el centro del infierno, donde en Dante encontramos a Judas como el mayor traidor, en este caso Cervantes, haciendo un guiño quizás con cierto rencor, encontramos el Quijote de Avellaneda que están pateando unos demonios. Entonces es una estructura muy fructífera que permitiría un estudio amplísimo. Yo quise recorrerlo en 8 textos que leímos. Qué maravillosamente bien se expresa y cómo transmite esa pasión por la literatura. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias. Muchas gracias, Rufino, por tus palabras y a la sociedad científica por la oportunidad, por supuesto, de hablar aquí de un poeta de la calidad y el talle de Rufino Félix Morillón. Pues bien, como sabéis, Rufino nace aquí en Mérida a finales de los años 20 y ha muerto el año pasado. Entonces, una peculiaridad interesante de su poesía es que, a pesar de haber tenido una vida tan longeva, empieza a escribir al final de su vida, ¿no? En la tarde de su vida, en el declive. Y a pesar de eso, escribe mucho. Entonces, si son muchos los aspectos que podríamos considerar a lo largo de su obra, yo lo que pretendo es que hagamos un recorrido, a partir de la lectura de sus textos, de la evolución de su poesía. Cómo, centrándonos en las imágenes, en los motivos poéticos, es capaz de construir una poesía unitaria, coherente, que por un lado transmite de conocimiento, pero por otro lado también de gran expresividad. Sin embargo, aprovechando que estamos aquí en Mérida, quiero comenzar hablando de lo que la ciudad significa para él. Mérida no es simplemente el lugar donde nace. Vamos a leer un primer texto en el que habla de... Buenas tardes. Francisco, siéntese, por favor, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir. Vamos a hablar de Mérida, que para Mérida supone una patria poética. Mérida no es tan solo el lugar donde ha nacido, sino una de las motivaciones o de los lugares del símbolo donde subyace el tiempo, que es el objeto que recorre toda su poesía. Nace en la calle Arquitas, una de las calles que baja de la plaza. Comienza diciendo así, en uno de sus libros en prosa, porque también cultiva prosa, aunque predominantemente verso. Dice así: ¿Dónde voy? A la calle Arquitas, al encuentro de los pregones tempraneros en el breve regato que ha traído la lluvia.
Quiero seguir la marcha de recuas areneras hacia el Guadiana, donde hay barcas pescadoras echando sus trasmayos al paso de los peces más esquivos. Este primer texto nos ayuda a comprender un poco cómo es su concepción de la literatura, ¿no? Un léxico muy cuidado, buscando la palabra precisa, buscando sobre todo ese sentido de la musicalidad que ya en una prosa, que sin miedo podíamos llamar poética, aparece. Pues bien, Mérida como patria poética tiene una doble vertiente. Por un lado, es el lugar de su infancia, es el lugar rememorativo, a donde lanza el recuerdo y dice, por ejemplo, en ella hemos pasado los años de niñez y adolescencia, y es, anímicamente, la patria de los mágicos recuerdos, de la ensoñación, y por ello, nada puede evitar que el sentimiento se haga melancólico cuando contemplamos cómo desaparece. Esta es la primera vertiente de lo que supone Mérida para él, la Mérida rememorada, la Mérida de ensueño, la Mérida al fin de su infancia. Pero por otro lado, es consciente de esta Mérida milenaria de la que también decide escribir, y ya con esto comenzamos a hablar de sus versos. Mérida dice así, un poema refiriéndose a esta ciudad: como una lengua cálida que lame nuestra herida, en el ara silente un sueño inacabable sacrifican los días. Arde la luz primera por mi sangre, sigue el aire tenaz de la cigüeña enmascarando el tiempo. ¿Quién viene acompañándome? Mi corazón en mármol se eterniza. Ese corazón que se identifica con el mármol es el corazón de un emeritense que al final en esa ciudad ve cómo pasan las personas y la ciudad, la piedra, el mármol perdura, ¿no? Es la idea del eterno retorno. Pues bien, a partir de aquí Mérida se transforma en un símbolo de lo que supone toda su poesía, que es o al menos del objeto fundamental, que es la concepción del paso del tiempo. Y a partir de aquí vamos a ir hablando. Para entender el paso del tiempo para Rufino, debemos de acudir al poeta que considera su maestro, a Antonio Machado. Recordemos unos versos breves que transmiten ese sentido de melancolía, de finitud de la vida de Antonio Machado, que representan perfectamente la concepción temporal de Rufino. Son estos de: caminante no hay camino, se hace el camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver al pisar. Esa idea de nostalgia, de melancolía, es la que fundamenta la poesía de Rafael. Pues bien, vamos a hacer ahora sí un recorrido a lo largo de su poesía mediante tres momentos que podemos distinguir en su evolución. La apertura, donde surgen las dos primeras imágenes, la de la tarde y la del mar. Después que empieza a escribir, que empieza a perfeccionarlas, que empieza a depurarlas, hasta que se consuman en el centro de su trayectoria poética, en la idea de la luz. Una luz que al final continúa evolucionando y cargándose de unas nuevas connotaciones. Son ya desde el sentido de despedida y de ofrecimiento, evidentemente ya al final de su vida. Vamos a hacer, por lo tanto, este recorrido. Comenzamos con el primero de sus libros, Tarde cerrada, en el que el título ya es significativo. Surge la imagen de la tarde. Vamos a leer el primer poema, además de este libro, que es el primer poema que publica en una antología. Este texto sirve, por lo tanto, a modo de pórtico de toda su trayectoria poética. Dice así: se ha cerrado la tarde y aún no tengo ordenados mis recuerdos. Apresuradamente los convoco, los bajo de los sueños a los labios y compongo estos versos cenitales, añorantes de tiempos y paisajes. A la noche los doy, con la esperanza de verlos remontando la angostura que estrecha el aire tenue de mi vida, con el deseo de oírlos tras mis pasos, cercanos ya al confín de la andadura. Pues bien, de este poema cabe destacar tres aspectos. En primer lugar, la conciencia metapoética, es decir, el poema que habla de los fundamentos de la propia poesía. Para él, escribir es un momento, decide escribir en su tarde, en el momento que ya, para ordenar sus recuerdos. Y aquí surge la segunda cuestión. La infancia, el rememorar la infancia, como hemos visto antes en los poemas de Mérida, se transforma en el motor de su producción poética. Y en tercer lugar, surge la imagen de la tarde, y esto es importante, con esta debemos quedarnos. La tarde que se carga de evidentes connotaciones con respecto al final de la vida. Decide escribir, como él dice, cuando se cierra la tarde del día, pero evidentemente también la tarde de su vida. Pasamos también en esta primera fase, en la de apertura, a Crestería de la Sal, su segundo libro, y en este también encontramos la
el segundo motivo poético, la segunda metáfora que recoge toda su poesía, que es la del mar. Ahora vamos a entenderlo en oposición a la tarde. Si la tarde significa finitud, si la tarde significa la llegada de la muerte, por otro lado surge el mar. Cuando Rufino ve el mar, impresionado por él, le da un significado de eternidad. Frente a la realidad, frente a la tarde, llega el deseo, ese deseo de permanencia verseando a Cernuda. Vamos a leer, por lo tanto, como el segundo texto que habla también del mar. Dice así: junto al mar me detengo y espero los clamores agónicos del día. Llego hasta él después de que han fulgido mis despaciados ojos el agreste arrebato de la encina y el rizor de los trigos ancestrales. Guardan mis sueños tardos como si fuese un renovado flujo que retorna en latido presencia de cigüeñas, quemándose en un cielo arresolado que baja como fuego hasta los labios y abre fuentes sedientas. Mis viejos bolsillos, algún joven poema donde el tiempo aposenta cruel la melancolía. Largo ha sido el camino, hasta lograr el margen de la naciente arena, donde ahora deposito mi voz crepuscular, mi fatigado cuerpo. Ya acaricio la espuma, la bondadosa delicia de las sensuales olas, y veo la dulce curva maternal y salina que acogerá la sangre vencida de mis venas. Se ha cortado el último verso. Esa idea del mar como en repositorio de deseo, ¿no?, de eternidad, de permanencia, que se realiza mediante la poesía. A partir de aquí, ahora que tenemos estas dos imágenes establecidas, la de la tarde y la del mar, comienza a desarrollarse en sus tres siguientes poemas en un proceso de depuración de la palabra, en búsqueda del adjetivo exacto y explorando todo este campo semántico, buscando todas las capacidades expresivas, significativas y de contenido que pueden tener estas imágenes. Se va cargando, además, de un sentido cada vez más mortuorio, más desengañado. Vemos este poema que dice así: cuando se van perdiendo, cuando sientes que cada día te faltan más y decides pararte y conocer qué ha sido de ellos, es mejor continuar, no hacer preguntas, pues la verdad ha de dolerte tanto o más que la ausencia, y quizás quien responda también irá confuso buscando su pasado. Y como ya no encuentras la cita del adiós y del regreso, la caricia del cine del domingo, el remiso reloj que rememoraba la ansiedad de cercanía, tampoco volverás a hallar la ofrenda que dejaba su cuerpo arrebolado, lo mismo que en el jugoso seno de una naranja que se ofrece impaciente para calmar la sed. Solo conservas el pozo de estos días en la memoria, como un vaso de néctar que irás gustando despaciosamente mientras dejas que vuelva la añoranza. Aunque ya no es igual, la niebla cubre la visión de las horas matutinas. Está la imagen dentro de este campo del día, de la luz, y sobre todo aún basándose en la contemplación de la anécdota para partir a la reflexión poética, la observación del reloj, por supuesto ya cargado de un sentido más mortuorio. Pasamos al centro de su obra, que va desde Memoria de la Luz. Es que es una pena que cuando lees el poema ¿Sí? baja tu voz y entonces no... Ah, disculpe, vale, intentaré hablar más alto, de acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Bueno, el centro de su poesía se encuentra entre Memoria de la Luz y Las puertas de la sangre. En este aparece, por ejemplo, el libro de las ascuas, del que vamos a leer el poema, que resulta que es premiado con el Ciudad de Salamanca, reconocido nacionalmente. Pues bien, ahora, si hemos empezado con dos imágenes, la de la tarde y la del mar, en este proceso de depuración, de búsqueda del adjetivo justo, se empieza a desgajar de la anécdota hasta transformar todo en luz y en el campo semántico que éste da. Surge, por ejemplo, la imagen de las ascuas como una de sus metáforas más potentes. Leemos el poema. Voy a leerlo, que lo tengo aquí. Proyecto la voz hacia adelante. Y vamos a entender la imagen de las ascuas. Dice así: di cómo hemos vivido, dónde, en qué forma, porque ya la memoria se resiente al recobrar lugares, fechas, usos, y confunde en el sepia lluvias y soles, vidas extraviadas en el boscaje de la lejanía. Dilo, que sea tu sangre quien regrese al ayer y sature la herida del olvido. Tú, corazón que sufres conmigo las ausencias y ves cada día que se está vaciando más y más el latido que sostiene este apremio por donde entre las sombras el en vez de la luz que compartimos,
las ascuas que se apagan lentamente. La imagen de las ascuas es una imagen poderosísima porque tiene una doble proyección. Por un lado, las ascuas es el recuerdo de la luz, el recuerdo del tiempo, de la juventud, de aquello que se vivió y que ahora se ha materializado en algo que aún mantiene calor, que aún perdura. Pero por otro lado, las ascuas también están inevitablemente llevadas a apagarse. Es en este punto en el que explora todo el campo semántico, con imágenes, por supuesto, de la claridad, del resplandor, de la luz, y sus contrarios, de la sombra, de la oscuridad, de lo negro. Empezamos así y continuamos. Ahora, hablando en La soledad de las arenas, encontramos un soneto que también quiero destacar. Sí es cierto que Rafael, en la mayoría de sus textos, emplea el verso libre, una rima, si emplea rima es asonante, y la musicalidad se basa sobre todo en un verso de arte menor, en el hextasílabo. Aquí encontramos también que tiene una magnífica calidad para los grupos o unidades estróficas como es el soneto. Vamos a leerlo y lo comentamos. Parte de la contemplación, de nuevo, de la infancia, vuelve la anécdota, contemplar las calles de Mérida, las casas que se están derruyendo, y a partir de ahí reflexiona y dice así: aquí estaba la casa solanera, de grillos en la tarde campesina, paredes dormitando en la calina con ensueños de alegre primavera. La casa estaba aquí, cerca la era donde la mies avanzaba matutina, parva para la criba vespertina, allí la triga, ardiente sonajera. Y aquí estoy yo, mirando embebecido este solar de juego adolescente, ese campo de verso amanecido. Y el tiempo se rehace en luz ferviente que recobra en las sombras del olvido la salvia germinal de mi simiente. Estamos ante una reflexión del poeta que ante las ruinas, en una posición muy barroca, se identifica, ¿verdad? Una idea que también encontramos, por ejemplo, en un soneto con el que guarda muchos paralelos. Pero antes me gustaría comentar la estructura de este poema. Está compuesto de los cuartetos en los que habla de la casa y los tercetos en los que ahora ya lleva esa casa y la proyecta sobre el ego, sobre el yo. Entonces el maestro Senabre habla de este soneto como un soneto de gran calidad, de perfección, dice. Vamos a compararlo ahora con la idea que transmite Quevedo en su famoso y brillante soneto de Miré los muros de la patria mía. Dice así: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansado por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa y vi que amancillada de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Estamos ante un soneto también que tiene esta misma estructura, la contemplación de la ruina, y después que se proyecta sobre el yo hasta no encontrar, como dice, dónde poner los ojos que no sea recuerdo de la muerte. Sin embargo, frente a este sentido tan pesaroso, tan pesimista que encontramos en Quevedo, Rafael nos ofrece una solución al menos temporal. Él encuentra en la escritura, él encuentra en la poesía un refugio de permanencia. Para él la poesía es ese mar donde desea poder continuar. Entonces nos da al menos una nueva idea de lo que considera la poesía y el enfrentamiento a las ruinas. Pasamos ya a sus últimos libros, donde encontramos Y el alba no vendrá, y hasta Reencuentro, pasando por La puerta del adiós. Y es que ahora, en esta última etapa, a partir de 2017, la obra de Rafael adquiere un sentido aún más pesaroso por la conciencia de la proximidad de la muerte. Ahora escribe, como dice en el título, con la conciencia de quien no tendrá una próxima mañana, también con la idea del que cierra la puerta de su casa por última vez. Ese es el sentido ya que al final de su vida empieza a dar a la poesía. Y entonces vamos a leer un texto que de nuevo reflexiona acerca de lo que la poesía significa en este contexto. Dice así: la emoción del poema no es sólo la palabra que palpita fecunda en el hondón del sueño, también lo es su tristeza, en el cauce sonoro que apenumbra el respiro, o la alegría vibrante en los cuerpos candentes tras el rigor del frío. El poema es la voz clara,
la urdimbre de los días que entrelazan dolor, ausencias, alborozos, torrente apasionado de venas reveladas que llevan al corazón y afondan sentimientos que cuajan en la sangre. La poesía ahora se vincula a la emoción. Por un lado, le sirve a él para expresarse, para buscar ese sustento, pero también, y con esto ya vamos a leer el último de sus poemas, la poesía ya no es solo el sustento o el motivo por el que escribe, esa rememoración de la infancia, el mar, la tarde o la luz, sino que también nos ofrece ese poema para que nosotros también tengamos el consuelo o una nueva dirección con la que enfrentar este declive de la tarde, como él nos explica. Leemos así cómo nos ofrece sus últimas palabras. Dejo en el aire mis palabras como un adiós de despedida. Cercano estoy del mar, puja mi aliento orientado penoso hacia la orilla. Allí la voz salina me declama con sus bondadosos labios y porfía, ofreciendo la paz del eterno pecio, sin el dolor salobre de la herida que clausure perennes mis palabras. Con estos versos termino y muchas gracias por su atención.